Muy bien, un saludo a todos los que nos ven por el canal de YouTube. Quien les habla nuevamente es su bioprofe Fritz, en el cual les vamos a explicar hoy día sobre las estructuras de las proteínas. Hay que recordar un punto muy importante. Primero tenemos que recordar qué son las proteínas. Las proteínas, que recordar que las proteínas son biomoléculas orgánicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en su composición principalmente tienen al carbono. Aparte de tener carbono, que está enlazado al hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero no solamente contiene esas moléculas, esos átomos, sino también contiene átomos adicionales, como por ejemplo fósforo, puede contener también magnesio, puede contener también manganeso, etcétera. En ese caso, vemos estos ejemplos cuando nosotros hablamos de enzimas. Una enzima también es un complejo proteico. Muy bien. Ahora, el monómero fundamental de una proteína se denomina un aminoácido. Un aminoácido, un conjunto de aminoácidos que me va a dar un péptido o una proteína dependiendo la cantidad de aminoácidos que están unidos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber cómo se une un aminoácido? Un aminoácido puede estar unido a otro aminoácido mediante la presencia de un enlace. Y este enlace se llama enlace peptídico. Peptídico. El enlace peptídico permite la unión entre dos aminoácidos. Ahora, cada aminoácido, ¿en qué se diferencia? Los aminoácidos se diferencian por su cadena lateral. Cada aminoácido tiene la misma estructura, cuenta con un grupo carboxilo, cuenta con un grupo amino, y lo que se van a diferenciar es por la presencia del grupo radical, o como se le dice también, una cadena lateral. Esto va a permitir la diferenciación entre aminoácidos. Muy bien, una vez ya ahorita aclarando la idea principal de lo que estamos a punto de observar, vamos a explicar ya las estructuras de las proteínas. Muy bien, ahora sí. En cuanto las proteínas cuentan principalmente con tres estructuras fundamentales. Hay algunas proteínas que pueden tener la estructura cuarta, pero ahorita lo vamos a ver poco a poco. La estructura que vemos acá, que observamos acá, se denomina estructura primaria. La estructura primaria que trata es una secuencia lineal, es una secuencia simple de aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos, como habíamos mencionado, son los monómeros de las proteínas. Entonces, es una secuencia lineal. Es una secuencia lineal simple, solamente están unidos mediante los enlaces peptídicos. Ahora, ¿qué ejemplos de aminoácidos tenemos? Por ejemplo, tenemos la lisina, la fenilalanina, la asparagina, tenemos la metionina, etcétera, etcétera. Son 20 aminoácidos que forman las proteínas, que pueden formar diversas proteínas. Ojo, un punto importante, el ser humano siempre va a necesitar alimentarse de otros compuestos. ¿Y por qué? Porque nosotros no producimos todos los aminoácidos. Nosotros producimos aminoácidos no esenciales. Nosotros necesitamos adquirir aminoácidos esenciales ¿de qué? De otros organismos. Entonces hay que recordar que hay 20 aminoácidos en total, entre esenciales y no esenciales. Entonces, esa es la estructura primaria. Vamos con la estructura secundaria. La estructura secundaria es cuando ya nosotros vemos que la cadena lineal de péptidos o polipeptídica, vamos a ver que se comienza a plegar, comienza a tener una conformación espacial. ¿Y cómo se da esta conformación espacial? Va a haber la presencia, la unión de enlaces, aparte de los enlaces peptídicos, va a haber la presencia de puentes hidrógeno. Acá tenemos los aminoácidos y vamos a ver la estructura con puentes hidrógeno, unidos mediante puentes hidrógeno. Estos enlaces puente hidrógeno son enlaces débiles, pero que permiten la conformación espacial, dando una, ¿qué quiere decir? Está dando una forma
un poco más compleja la proteína, un poco más compleja comparada con la primera. Ahora, hay dos tipos de estructuras secundarias. Tenemos la estructura que vemos acá que se denomina alfa hélice y tenemos la estructura beta hoja plegada. Beta hoja plegada. Que la conformación es así. Es como si fuera una hoja plegada. Ahí está. Una hoja de un cuaderno así plegado. Ahí está, así. Ahí está. Esa es la forma beta hoja plegada. Entonces, la estructura secundaria de las proteínas siempre va a tener estos dos tipos de conformaciones. Ahora, una vez que ya nosotros vemos que la estructura secundaria sufre un superenrollamiento, o sea, quiere decir, se va a enrollar más, se va a comprimir más y va a dar una conformación globular. Esta conformación globular se denomina estructura terciaria. La estructura terciaria de las proteínas ya hay unión de varios enlaces aparte del puente hidrógeno. Por ejemplo, también tenemos los puentes disulfuro. Los puentes disulfuro son enlaces fuertes. Es por eso que le va a dar esta conformación, o sea, le va a dar más resistencia a que no se desprenda, o sea, que no se suelte la molécula. Es como decir que ustedes tuvieran acá una barra y acá tuvieran una barra. Imaginen que acá tuviera un pedazo de alambre que fuera el puente de hidrógeno. Imaginen, el puente de hidrógeno fuera el pedazo de alambre y acá estuvieran amarrando con una soga, esas sogas gruesas. Entonces, miren, enlace puente de hidrógeno al ser débil, entonces no le daría un buen cimiento, o sea, un buen soporte a que siga conformando esta estructura. Entonces, ahí participan los puentes disulfuro. Los puentes disulfuro son enlaces más fuertes. Entonces, al ser enlaces más fuertes, le va a permitir tener esta estructura y mantenerla. Ahora, ¿entre qué aminoácidos se da la unión de los puentes disulfuro? Entre las cisteínas. Entre las cisteínas. Entre las cisteínas se va a dar la agregación de los puentes disulfuro y también participan fuerzas de Van der Waals. Entonces, ahí tenemos una serie de reacciones y de enlaces que van a permitir la conformación de esta estructura. A partir de esta estructura, la proteína ya comienza a ser funcional. ¿Qué quiere decir? Ya cumple sus funciones o también decir que ya está biológicamente activa. Muy bien. En cambio, en el caso de que algunas proteínas pasen a la estructura cuaternaria, es la conformación, como se observa, de varias proteínas, ¿formando qué? Formando un complejo proteico. Se forma un complejo proteico de cadenas polipeptídicas. Solamente algunas proteínas nomás pueden llegar a esta estructura, no todas. No todas pueden llegar a esta estructura, solamente algunas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que nos estaba mencionando que las proteínas son funcionalmente activas o biológicamente activas en la estructura terciaria. Ojo, ahora, del proceso de la estructura cuaternaria, ¿puede pasar a la estructura simple? Sí, y ese proceso se denomina desnaturalización de la proteína, que quiere decir que la proteína puede pasar cambios bruscos, como por ejemplo, cambio brusco, cambio de pH, cambio brusco de pH o cambio brusco de temperatura, que son los principales motivos en el cual nosotros podemos observar que la estructura cuaternaria o terciaria va a regresar a secundaria primero y luego a la estructura primaria. Un ejemplo sencillo cuando se trata del cambio de temperatura. Cuando nos dicen, por ejemplo, qué es lo que más tiene proteínas, consumir la yema de huevo crudo o en huevo frito. Consumir la yema de huevo crudo. ¿Es por qué? Porque la yema no está pasando un cambio de temperatura alto. Entonces acá es donde se concentra la mayor cantidad de proteínas. En cambio, nosotros cuando freímos un huevo, ¿qué estamos aplicando? Le estamos aplicando un cambio brusco de temperatura. Es por eso que, ¿qué pasa? La proteína se desnaturaliza. La proteína se va a desnaturalizar.
Entonces, al desnaturalizarse la proteína, ya se vuelve inactiva. ¿Y qué se está desdoblando? Se está obteniendo luego, se está aumentando los niveles de colesterol y ahí se obtiene grasa. Ahí se está obteniendo la grasa. Entonces, una proteína sí se puede desnaturalizar, sí se puede, o sea, puede perder su estructura compleja, pero se puede renaturalizar también. Solamente algunas proteínas pueden renaturalizarse, pueden volver a obtener los enlaces iónicos, o sea, las fuerzas intermoleculares que permiten la unión de los enlaces. Por ejemplo, la ribonucleasa A, que es una proteína que se desnaturaliza y se puede volver a renaturalizar. Muy bien. Espero, chicos, que les haya servido este pequeño biodato sobre las proteínas, sobre la estructura de las proteínas y sobre cómo puede cambiar las estructuras de las proteínas, como también se puede perder al estar en una conformación mucho más compleja. Nos estaríamos viendo en un siguiente biodato. Espero les haya servido este biodato, chicos, y recuerden seguir nuestra página de Facebook, Grupo de Estudios de Centi, que vamos a seguir subiendo más novedades. Y si no te has suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, suscríbete porque vamos a seguir subiendo más videos. Nos vamos con fuerza este examen de admisión. Se despide tu bioprofe Frizz. Nos vemos.